Listo. Nuevamente, muy buenas tardes para todos los estudiantes y padres de familia del grado octavo. Recuerden que mi nombre es Cristian Jiménez, el docente de Ciencias Naturales Física, y el día de hoy vamos a tratar un tema relacionado a las ciencias naturales. Si usted de pronto tiene alguna duda, alguna inquietud relacionada con el taller, me puede comentar, interrumpimos la clase y explico cualquier duda o cualquier interrogante que tenga relacionado con el taller. Sin embargo, si no tiene duda, pues lo puede realizar y entregar. Entre más rápido lo entregue, pues mucho mejor, o cualquier duda que tenga. Samuel, ¿me iba a decir algo? No, profe, perdón. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a realizar un tema relacionado con el plano cartesiano. Vuelvo y digo, cualquier duda relacionada con el taller, me comenta, ¿sí? El taller yo lo expliqué la clase pasada, la solución. Relativamente yo pienso que se demora de 1 a 2 horas la solución. Bueno, de pronto vamos a exagerar mediodía, pero creo que se demora mucho menos ya que traté de hacer el taller muy corto, ya que la materia de ciencias naturales solamente la vemos 1 hora a la semana. Entonces, por ese motivo, aparentemente son 8 puntos o 10, no me acuerdo, pero son puntos que se resuelven muy rápidamente. Creo que el punto más largo es en el que nos piden dibujar una cinta métrica. Digamos que ahí se puede demorar media hora, ¿sí? Pero lo más importante es que más que la calidad del dibujo, que usted pueda ver una cinta métrica y pueda identificar que es un instrumento de medida para la longitud de los objetos, es decir, para el largo, para el ancho y para la altura de los cuerpos. Entonces, en este orden de ideas, si alguna inquietud a usted le surge, me puede escribir en cualquier momento al interno, que yo le responderé lo más pronto posible. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a realizar una explicación que es aparte de lo que es el taller, porque el taller tiene muy corto alcance debido a que es la primera vez que todos estamos viendo esta asignatura, tanto ustedes como estudiantes como yo como docente, y el alcance que le di al taller fue muy corto para no generar confusiones, para no generar pronto problemas en cuanto a la solución. Sin embargo, los que hacemos parte de la clase virtual vamos a tener la oportunidad de ahondar en otros temas, pero que no van a repercutir en más trabajo para usted, sino que van a ser temas que usted va a poder entender, que no solamente le van a servir para acá, para la ciencia natural y física, sino que también le va a servir para matemáticas, le va a servir para química y para otras materias donde vamos a ver estos temas como el tema del día de hoy, que es el plano cartesiano. Y repito por última vez, sin embargo, si usted cree que quiere resolver primero el taller y tiene alguna duda, me dice, profesor, antes de empezar o cuando pueda, explíquenos este punto del taller que yo con mucho gusto lo haré. Entonces, le recomiendo por favor que utilicemos, si tienen disponible, lapiceros de colores o colores, crayones, lo que tenga para colorear, si es posible, si no, pues con lo que tenga, y si una hoja o un cuaderno para la toma de apuntes. Listo, entonces yo voy a explicar el tema y le voy a dar un tiempo a usted de unos minutos para que usted pueda copiar. Primero no copie nada, yo voy a explicar primeramente y después usted copia, que yo le voy a dar el tiempo adecuado para que copie todo muy bien, pero primero quiero que me preste atención. Voy a compartir pantalla en este momento. Listo, entonces el tema que vamos a ver hoy es el plano cartesiano, un tema que es muy recurrente en el grado y el nivel de estudio en el que ustedes se encuentran, que no solamente lo vamos a utilizar aquí en las ciencias naturales físicas, sino también en la química, en las matemáticas y en muchas otras materias que se relacionan mucho con lo que es la ubicación de puntos en el espacio o con la presentación de información a través de gráficos que muchas veces nosotros observamos por ejemplo, en datos estadísticos, en datos poblacionales, en datos que quieren de alguna manera caracterizar cuantitativamente cualquier población. O sea, estos temas que estamos viendo no solamente aplican a las ciencias naturales físicas, sino que aplican a muchas otras áreas del conocimiento y de la vida cotidiana del ser humano. Entonces, el tema que vamos a ver se llama el plano cartesiano.
El plano cartesiano es utilizado muy comúnmente para ubicar puntos en el espacio, como lo dije anteriormente, y en este orden de ideas es utilizado en campos como la aeronáutica, campos como, por ejemplo, la navegación marítima, la navegación aérea. También es utilizado para la presentación de información cuantitativa, o sea, de números, en cuanto también es utilizado para el desarrollo de las matemáticas, de la física, de la química. Es decir, es un tema que aunque lo estamos dando aquí en física, realmente no solamente es útil para la física, sino que trasciende a otras áreas del conocimiento y de la vida cotidiana del ser humano. Entonces, el plano cartesiano está conformado principalmente por dos rectas numéricas. No sé si se acuerdan, nosotros vimos las rectas numéricas, voy a tratar de mostrárselas aquí, si me dan un momento, por favor. Miremos a ver si lo puedo encontrar rápidamente. Nosotros de manera inicial, tal vez en el grado séptimo, estoy casi que seguro, vimos lo que era la recta numérica cuando quisimos presentar a los números enteros. Para aquellos que no se acuerdan y para aquellos que de pronto sí, vamos a hacer un pequeño repaso. Hablamos de los números enteros y aquí veíamos una recta numérica. Y decíamos que en la recta numérica se encontraba el número 0 y que a la derecha se encontraban los números positivos o los enteros positivos. Entonces decíamos que se encontraba el más 1, el más 2, el más 3, el más 4, el más 5 y el más 6. Y en este orden de ideas dijimos que el conjunto de los números enteros se simboliza con la letra Z mayúscula, y como estos eran los números enteros positivos, el símbolo de este conjunto de números era la Z y un signo más arriba, dando a entender que los números eran enteros positivos. Entonces, el conjunto de los enteros positivos está conformado por el más 1, el más 2, el más 3, el más 4, el más 5, el más 6, el más 7, el más 8, más 9, más 10, más 11, más 12, y así sucesivamente. ¿Por qué no los coloco hacia acá? Porque llega un momento en que la pantalla se me acaba y pues la idea no es seguir, sino que dar a entender que esto sigue y nunca termina. Es decir, que continúa hasta infinito. Entonces, a estos números positivos se les denomina con una Z y una mayúscula en la parte, y un signo más en la parte de arriba, Z mayúscula y un signo más en la parte de arriba. Y se le agrega un signo más que, ojo con esto, que ese signo más es opcional. Es decir, que usted no está en la obligación de ubicarlo. Si usted, por ejemplo, escribe los números sin signos, también asumimos que son números positivos. De igual manera, hacia la izquierda del 0 nos encontramos con los números enteros negativos, que son el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, el menos 6, el menos 7, el menos 8, el menos 9, el menos 10. Y usted dirá, profesor, ¿por qué no los coloco? Pues por el mismo razón que le expliqué anteriormente. La pantalla no me da, pero estos tres puntos indican que esto continúa y nunca acaba. Entonces, por eso se dice que esto tiende hacia el menos infinito. Menos infinito porque son signos, son números enteros negativos, y cuando digo infinito es porque nunca acaba. ¿Listo? Entonces dijimos que los números enteros negativos tienen un símbolo de una Z mayúscula y un signo menos en la parte de arriba, y que estos números se les agrega un signo menos que sí es obligatorio. Es decir, a los números negativos es obligatorio colocarle el signo menos. Eso lo vimos el año pasado, si no estoy mal en matemáticas, pero el día de hoy vamos a ver algo más allá, que son los números enteros negativos. Perdón, el plano cartesiano, que está conformado por números enteros también positivos y negativos en dos ejes, que ya les explico de la siguiente manera. Entonces, el plano cartesiano está conformado por dos rectas numéricas. Una recta numérica horizontal, que he dibujado en color azul, que comúnmente es llamado eje. Esta recta numérica, cuando hablamos del plano cartesiano, no lo llamamos recta numérica, sino que lo llamamos eje. Y este es un eje horizontal porque pues esta es la dirección horizontal. Recordemos que la dirección horizontal es la dirección en la que se encuentra la línea azul, y la vertical es una línea que va de arriba hacia abajo, mientras que la horizontal es una línea que va de izquierda a derecha. Cuando hablamos del plano cartesiano, el eje horizontal está relacionado con el eje X. Entonces este eje que está en azul ya no se llama la recta numérica, sino se llama el eje X, o también se llama el eje horizontal. Tiene varios nombres, pero aquí lo llamaremos el eje X o eje horizontal también, y estaremos hablando de la misma referencia. Pero el plano cartesiano también está conformado por un eje vertical,
y este eje vertical que he dibujado en color verde es llamado comúnmente como el eje Y, como el eje Y. En algunos países europeos, como por ejemplo en España, como esta letra no la llaman ellos la Y, sino la Y, a este eje se le llama el eje Y. Pero sea que nos refiramos a este eje como el eje Y o como el eje Y, estamos hablando del mismo eje vertical. Entonces, démonos cuenta que el plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, una horizontal y una vertical. La recta numérica horizontal parte del cero, aunque no lo dibujé acá en todo el centro, no lo dibujé por cuestiones de dibujo, de visibilidad, de que no nos confundamos al mirar, pero aquí yo debía haber colocado un cero. Entonces démonos cuenta que hacia la derecha de este cero se encuentran los números positivos del eje X, y hacia la izquierda del cero, en el eje horizontal, nos encontramos con los números negativos del eje X. Por su parte, cuando hablamos del eje Y o el eje vertical, del centro acá, que es el cero, hacia arriba nos encontramos con los números positivos del eje y del centro hacia abajo nos encontramos con los números enteros negativos del eje Y. De la misma manera que en la recta numérica, aquí estamos haciendo el dibujo hasta el punto 10 en el eje X. Sin embargo, aquí estaría el 11, el 12, el 13, 14, 15, etcétera. Y no lo dibujo porque pues la pantalla ya no me da. Lo que podría haber hecho es hacer el dibujo más pequeño, pero pensé que al hacerlo más pequeño sacrificaba la visibilidad, entonces no íbamos a ver bien los números y todo eso. Pero estos puntos de aquí o estos valores aumentan 10, 11, 12, 13 y nunca terminan. Por eso decimos que esto tiende hacia el infinito, porque eso nunca va a terminar. De igual manera, en la parte izquierda del eje X tenemos aquí al menos 10, aquí estaría el menos 11, el menos 12, el menos 13, etcétera. Es decir, eso nunca terminaría, quiere decir que eso tiende hacia el menos infinito. También cuando hablamos del eje Y, aquí tenemos al 1, 2, 3, 4, 5, aquí estaría el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y eso no terminaría porque eso tiende hasta el infinito. Y finalmente, del centro hacia abajo tenemos al menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Nuevamente, eso no termina porque tiende hacia el menos infinito en el eje Y. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir? Este punto en el que se interceptan el eje X o el eje horizontal con el eje Y o el eje vertical, en este punto donde se interceptan se le llama origen, este punto de acá. Y corresponde a un valor de cero tanto para el eje X como para el eje Y. O sea que ese punto que está aquí, que estoy señalando en rojo, corresponde al valor cero tanto para el eje X como para el eje Y. Entonces, cuando hablemos del origen, todos vamos a centrar nuestra mirada a este punto donde se intersectan esas dos rectas numéricas. Entonces, la pregunta que nos hacemos, bueno, si ya sabemos que el plano cartesiano, les comentaba al comienzo, su función principal es ubicar puntos en el espacio. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cómo podemos ubicar puntos en el plano cartesiano? ¿Cómo es que se hace eso? Algunos tal vez lo habrán visto, otros tal vez lo están viendo por primera vez y es entendible. Aquí vamos a explicarlo como si nunca lo hubiésemos visto y por eso estamos yendo paso a paso. Pero antes de continuar, vamos a empezar a copiar esto en el cuaderno. Ojalá que pueda ser con colores, pero insisto, si usted no tiene colores, no pasa absolutamente nada. Trate de hacerlo de manera ordenada. Démonos cuenta que el espacio que hay del 1 al 2 es el mismo espacio que hay del 2 al 3, es el mismo espacio que hay del 3 al 4, ¿sí? De igual manera, el espacio que hay desde el menos 1 al menos 2 es el mismo espacio que hay desde el menos 2, desde el menos 2 al menos 3, y es el mismo espacio que hay desde el menos 3 al menos 4, y así sucesivamente. Entonces tratemos de usar una hoja cuadriculada si tenemos disponible, y si no, pues lo hacemos con lo que tengamos a la mano. Vamos a copiar esto y voy a darles unos 3 minutos o 5 minutos para que lo podamos realizar de la manera correcta. ¿Listo?
Listo. ¿Alguien falta por copiar el plano cartesiano? Bueno, Pues yo, profe, si me da otro momentico. listo, vale. Gracias, profe. Vale. Bueno, entonces vamos a pronto hacerlo un poquito y no voy a borrar esa parte para que al final de pronto los que no han terminado lo puedan terminar. ¿Listo? Vamos a avanzar un poco para poder conocer cómo es que podemos ubicar puntos en el plano cartesiano, que es la pregunta que nos hicimos antes de empezar a copiar y dibujar lo que era el plano cartesiano. Entonces, la clave aquí para poder dibujar puntos es utilizar lo que son los pares ordenados o también denominados las coordenadas. ¿Qué son pares ordenados o también denominados coordenadas? Bueno, los pares ordenados, como sus palabras lo indican, cuando hablamos de pares, hablamos de dos. Por ejemplo, cuando decimos un par de zapatos, hablamos de dos zapatos. Cuando hablamos de un par de relojes, hablamos de dos relojes. Entonces, cuando hablamos de pares, es porque estamos refiriéndonos a dos números que son ordenados. Cuando hablamos de ordenados, es como su nombre lo indica, que tienen un orden, o sea, que no es como yo tal vez crea, sino como el orden que está establecido. Me voy a explicar o a tratar de explicar de una mejor manera. Cuando hablamos de coordenadas o pares ordenados, en ese sentido nos referimos a dos números entre paréntesis. Entonces, generalmente vamos a hablar de dos números así. Abrimos paréntesis, colocamos un número, una coma, viene otro número y cerramos el paréntesis. Y tal vez usted me dirá, profesor, yo veo ahí son dos letras, la X y la Y, no veo dos números. Sí, a lo que me quiero referir es que esto tiene un orden. Y es que el primer número siempre, y es muy importante que podamos asimilar esto, siempre el primer número corresponde al valor del eje de las X o el eje horizontal. Siempre, siempre, siempre el primer número corresponderá al valor en el eje de las X. Ahora, el segundo número siempre, siempre, siempre corresponderá al valor en el eje de las Y. Entonces, siempre que nos encontremos con una coordenada o con un par ordenado, el primer número lo vamos a relacionar con el eje de las X y el segundo número lo vamos a relacionar con el eje de las Y. Por ejemplo, vamos a ubicar algunos puntos para poder aclarar esta idea. Ubiquemos el punto A, por favor, con coordenadas 9,2. Yo lo voy a hacer. Entonces, ¿qué hago? Me doy cuenta primero que el número 9 corresponde a la primera cifra, 9. O sea que esto debo ubicarlo en el eje horizontal o en el eje X.
Y si lo ubicamos, nos damos cuenta que el 9 positivo se encuentra en este punto. Ahora, el segundo número, que es el 2, corresponde al valor en el eje de la Y. Miremos dónde se encuentra el 2 positivo. Este es el eje de la Y en este punto se encuentra el 2 positivo. Una vez que he encontrado estos dos números, lo que voy a hacer es trazar una línea imaginaria a partir del 2 y en ese orden de ideas también trazo una línea imaginaria a partir del 9 y donde se interceptan, que es en este punto, se encuentran las coordenadas del punto A con coordenadas 9,2. Entonces vuelvo y repito, el primer número corresponde al valor en el eje de las X. Aquí está el 9, lo ubico acá. Aquí está el 2, porque es el segundo número que corresponde al eje de las Y, que se encuentra acá. Y una vez ubicados estos puntos en sus respectivas rectas numéricas o en sus respectivos ejes, lo que hago es trazar líneas imaginarias a partir de cada uno de ellos. Por tal motivo, he trazado una línea imaginaria a partir del 2 y he trazado una línea imaginaria a partir del 9. Y donde se intercepta, en este punto, se encuentran las coordenadas del punto A con coordenadas 9,2. Voy a ubicar otro punto. Voy a llamar el otro punto el punto B. Y este punto B tiene como coordenadas 7, menos 2. Ahora, ¿cómo ubico este número en el plano cartesiano? Nuevamente, el primer número corresponde al valor en el eje de las X o eje horizontal. Entonces, este es el eje horizontal, el número 7 se encuentra acá. Mírenlo acá, el 7 positivo. Y en el eje de las Y, como el segundo número corresponde al eje de las Y, voy a buscar al 2 negativo, al menos 2. Miremos que aquí arriba están los positivos, pero aquí abajo son los negativos. Quiere decir que el menos 2 se encuentra acá. Trazo una línea imaginaria a partir del menos 2 y trazo una línea imaginaria a partir del 7. Y donde se encuentran, en este punto, corresponde a las coordenadas del punto B. O sea que el punto B se encuentra acá. Voy a hacer otro ejemplo en otra parte del plano cartesiano. El punto C, lo llame así, con coordenadas menos 3, menos 1. Entonces me pregunto, ¿el primer número a quién corresponde? Al eje de las X. ¿Y el segundo número a quién corresponde? Al eje de las Y. El menos 3 lo ubico en el eje de las X. Recordemos que los negativos están del centro hacia la izquierda. Aquí se encuentra el menos 3. Mírenlo acá. Y el menos 1 en el eje de la Y corresponde del centro hacia abajo. Miremos que aquí se encuentra el menos 1. Entonces aquí tenemos al menos 3 y al menos 1. Entonces, ¿qué hago? Trazo una línea a partir del menos 1 y trazo una línea a partir del menos 3 y donde se intersectan se encuentra la coordenada del punto C con coordenadas menos 3, menos 1. Aquí está el punto C. Voy a hacer un último ejemplo antes de preguntar cualquier duda que tengan. Voy a llamar un punto D, lo puedo llamar con cualquier nombre. A mí se me ocurrió utilizar las letras del alfabeto, pero usted puede llamar esos puntos como usted quiera. Entonces decimos punto D, vamos a ver qué coordenadas tiene. Tiene como coordenadas, yo mismo me las inventé, ¿sí? Coordenadas menos 6,4. Entonces, ¿dónde podemos ubicar el punto D con coordenadas de menos 6,4? Entonces miramos que el primer número, es decir, que el menos 6 corresponde al valor en el eje horizontal o eje de las X. Entonces el menos 6 lo encontramos acá. 6 negativo está acá. Y este número 4 corresponde al 4 positivo en el eje de las Y. Entonces aquí está el eje de las Y, el 4 positivo está acá. Entonces nuevamente, ¿qué hago? Trazo una línea a partir del 4 positivo, trazo una línea imaginaria a partir del 4 positivo y trazo una línea imaginaria a partir del menos 6 y el punto donde se encuentran corresponde a las coordenadas del punto D con coordenadas menos 6,4. ¿Hasta el momento hay alguna duda, alguna inquietud de cómo ubicar puntos en el plano cartesiano? Sí, profe. ¿Qué pregunta tienes, Valeria? No, profe, ahorita me quedó muy claro. Ah, ok, perfecto. Muchas No, gracias. profe, ahorita me quedó muy claro. Perfecto, perfecto. ¿Algún otro tiene un comentario, alguna pregunta? Listo. Entonces, por favor, con colores si tiene, vamos a dibujar todos esos puntos con sus coordenadas, tal como lo vimos ahorita en la explicación. ¿Listo? Para eso les voy a dar unos minutos. Vuelvo y digo, si lo puedo hacer con colores bien, pero si no tiene, no pasa nada. Trate de hacerlo lo más ordenadamente posible
para que después no se pueda confundir. ¿Listo? Voy a dar 5 minutos para eso o un poquito menos.
¿Alguien falta por terminar de copiar esos puntos? Listo, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces, en este orden de ideas, vamos ahora a conocer alguna otra característica del plano cartesiano. Y es que el plano cartesiano, como para poder ubicarnos mejor, está separado en 4 cuadrantes. ¿Qué es un cuadrante? Pues como su nombre lo indica, es una cuarta parte, pues se llama cuadrante, viene el número 4, es una cuarta parte del plano cartesiano. Si ustedes se dan cuenta, el plano cartesiano está constituido por el eje Y, que es el eje vertical, y el eje X, y forma, por así decirlo, como una cruz. Entonces, aquí en este punto que tenemos acá, tenemos un espacio, ¿sí? Tenemos un espacio acá, aquí tenemos otro espacio, aquí tenemos otro espacio y otro espacio, tenemos 4. Entonces, se ha tomado como referencia que cada uno de esos espacios se llama cuadrante. Entonces, se tomó la decisión, porque se tomó la decisión para poder tener un consenso, que este espacio de acá, que corresponde al eje Y positivo, de los números positivos, y al eje X de los números positivos, se le va a denominar cuadrante 1 o primer cuadrante. Entonces, cuando estemos hablando del primer cuadrante, pues nos referiremos a este espacio. A su vez, cuando nos refiramos al segundo cuadrante o al cuadrante 2, nos referimos a este espacio. El cuadrante 2 está compuesto por aquellas coordenadas o aquellos puntos que tienen como coordenadas en el eje X valores negativos y en el eje Y valores positivos. Seguidamente, el tercer cuadrante es este espacio y está conformado por todos los puntos con coordenadas que corresponden a valores negativos para el eje X y valores negativos también para el eje Y. Y finalmente, este espacio de acá corresponde al cuarto cuadrante o el cuadrante 4, que está compuesto por todos aquellos puntos que corresponden a valores positivos del eje X y valores negativos del eje Y. Entonces, como lo dije anteriormente, el primer cuadrante está compuesto por valores positivos del eje X, por eso he colocado positivo, porque recordemos que el primer número corresponde a los valores del eje X. Entonces, si tenemos un número positivo para el eje X y un número positivo para el eje Y, nos encontramos en el cuadrante 1. Si tenemos si tenemos puntos en los que el primer número es un número negativo y el segundo número es un número positivo, corresponde al cuadrante 2. Recordemos que el primer número corresponde al valor del eje X y el segundo número corresponde a los valores del eje Y. Entonces, si tenemos que el primer número es negativo y el segundo número es positivo, quiere decir que esos puntos tienen coordenadas que se ubican en el segundo cuadrante. De la misma manera, si yo coloco un punto cuyo primer valor es un valor negativo y el segundo valor también es un valor negativo, este punto va a estar ubicado en el cuadrante 3 o tercer cuadrante. Y finalmente, si yo tengo un punto con coordenadas de la siguiente manera, el primer número que corresponde al valor del eje de las X positivo y el segundo número es negativo, quiere decir que me encuentro en el cuarto cuadrante, tal como se muestra acá, que el primer número corresponde al eje X positivo y el segundo número corresponde a los valores de la Y negativos. Entonces, recordemos, primer número corresponde al eje X y el segundo número al eje Y. Si el valor del eje X es positivo y el valor del eje Y es negativo, corresponde a un punto que se ubica en el cuarto cuadrante. Entonces, recordemos, son 4 cuadrantes, ¿sí? Aquí me preguntará, profesor, ¿por qué lo nombraron así? No sé, pero lo nombraron así. Y a partir de esa decisión, todos nos referimos a esos 4 espacios de esa manera. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? ¿Sí? ¿Alguna inquietud de lo que acabé de explicar relacionado con los cuadrantes? Listo. Entonces vamos a copiar esta información en el dibujo que ya teníamos. O si quieren, lo pueden hacer rápidamente aparte o como ustedes crean que es más cómodo. ¿Listo? Voy a darles para esto unos 5 minutos, ¿vale?
Bueno, ¿alguien falta por copiar? Listo. Entonces, para comprobar que hemos podido asimilar el tema, vamos a realizar un pequeño o unos pequeños ejercicios. Entonces, vamos a realizar un ejercicio para el que quiera realizarlo, para practicar. El que quiera nos los puede compartir, por favor, a través del grupo de WhatsApp para ver qué tal nos va. No importa que cometamos algún error. En este momento, eso es lo de menos. Vamos a aprender. Entonces, vamos a realizar una figura de la siguiente manera. Tenemos los puntos A, B, C, D, E, F. Vamos a ubicarlos en el plano cartesiano. Y después de eso vamos a unir esos puntos en orden alfabético. Es decir, unimos el punto A con el punto B. Después unimos el punto B con el punto C. Después unimos el punto C con el punto D. Después unimos el punto D con el punto E. Y finalmente unimos el punto E con el punto F. Miremos a ver qué figura obtenemos. Si el que quiera le toma una foto, me la puede mandar por el grupo o al interno, como se sienta más cómodo. Y la vamos compartiendo, a ver, la vamos compartiendo entre todos para ver cómo nos está yendo en cuanto a la ubicación de puntos en el plano cartesiano. Entonces vamos a hacer esa figura y vamos a dar unos minutos. Y si no, yo la tengo hecha y se las comparto. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo nos va. Profe, Señor, ¿me podría decir por favor cuál es que es lo del cuadrante 4? Cuadrante 4, cuál es que es lo de los signos, que eso fue lo único que me faltó. en el cuadrante 4 tenemos el que corresponde a la coordenada en X positiva y en la coordenada Y la negativa. Entonces sería positivo y negativo. El primer número debe ser positivo y el segundo debe ser negativo. Listo, profe, muchas gracias. ¿Vale?
Ay, yo ya he hecho este ya. Sí. Bueno, muchachos, alguien que ya lo haya hecho, ya yo lo tenía hecho ya antes y lo volví a hacer, pero bueno, aquí lo tengo. Voy a tomar una foto por si acaso de pronto, a ver si alguien nos los compartió. Bueno, nadie ha compartido el resultado que ha obtenido. Voy a esperar otro minuto y si no, entonces yo comparto la solución. ¿Listo? Entonces ya lo voy a mandar. Listo, vale. Mm. Bueno, aquí ya lo están mandando. Vamos a ver. Isabela nos mandó la figura. Muy bien, pero entonces lo que hay que hacer ahora, lo hizo muy bien Isabela. Isabela ubicó los puntos, pero los ubicó de pronto, miremoslo acá. Isabela lo hizo bien, solamente que lo hizo tomando este como el eje Y y este como el eje X, o sea, es como al contrario. Pero digamos que salvando eso, lo demás está bien. Pero recordemos que el primer número corresponde al eje X. Entonces, por ejemplo, en este caso, a ver, denme un segundo y me ubico. Aquí, el punto 1, 4. 1 corresponde al eje de las X y 4 al eje de la Y. ¿Sí? Entonces sería 1 en el eje de las X, recordemos que este es el eje X, sería bueno poner aquí una X y aquí una Y. Entonces sería 1 en el eje de las X y 4 en el eje de la Y. Entonces, trazo una línea imaginaria acá, otra línea imaginaria acá, y aquí sería el punto 1, 4. No sé si me hago entender, pero muy buen intento, Isabela. Profe, ¿puede volver a poner las coordenadas? Claro que sí. Gracias, profe. Bueno, aquí también nos mandaron otro trabajo, no sé quién, no tengo el nombre, pero vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. Se parece mucho a lo que yo tuve. 1, 4, 4, 2.
4 menos 1, 1 menos 3, muy bien. Menos 2, menos 1 y menos 2, menos 2. Sería de la A la B a C de E. Mira que el punto E es menos 2, menos 1. Bueno, aquí se lo voy a compartir. Se lo voy a compartir por acá. Miren que aquí lo ubicó. El punto A está bien ubicado, que es el punto 1, 4. 1 para las X, 4 para las Y. Está bien. El punto B es el punto 4, 2. Muy bien. 4, 2. El punto C es el punto 4 menos 1. Muy bien. El punto D es 1 menos 3. Está bien. El punto E, si no estoy mal, es menos 2 menos 1. Sería, el punto E es este de acá. De pronto aquí está el error. Este punto es el punto E y este punto es el punto F, si no estoy mal. Creo que es así. Pero está casi la gran parte muy buena. César Mateo nos envía este. Pero voy a tratar de, no sé cómo voltearlo acá. No sé si se puede voltear. Bueno, está volteado, pero, ok. No sé, parece como que dio muy extraño, porque no debería dar así, porque hay un punto que es el último punto, que es el menos 2, que sería como por acá. Aquí de pronto hubo un pequeño error, pero la mayor parte está bien hecha. Les voy a compartir rápidamente la solución. Natalia nos está compartiendo acá, miremos a ver. Natalia Gómez. Muy bien, lo único que hace falta, Natalia, es unirlos para ver qué figura es. Pero estamos muy bien. Santiago Pérez. Miremos acá qué hizo, que nos comparte Santiago. Y yo creo que el de Santiago sí está bien, no sé, parece. Bueno, perdón por terminarlo así, pero les voy a compartir rápidamente. Les voy a compartir rápidamente lo que... A ver, física... A ver. Yo lo debo tener por acá. Voy a tomar una foto. Dayarenao también nos compartió, solo que ya se pasó la hora, por eso es que de pronto ahorita no... Pero yo le voy a tomar una foto y se los envío. Y le pongo aquí los nombres a los ejes. El eje X y el eje Y. Bueno, entonces, para la próxima clase lo miramos mejor, a ver si de pronto yo lo hice bien o cometí un error o qué piensan ustedes. Ahí se los mandé, no es la mejor foto que digamos, pero aquí les mandé la solución. La próxima clase lo miramos bien, ya son la 1:32, no sé si tendrán otra clase, yo tengo otra clase con los estudiantes de séptimo, entonces ya me debo retirar, pero hasta ahora, muchísimas gracias a todos los que están acá, a los que han asistido, espero que se encuentren muy bien junto con su familia y espero